Estimados alumnos, pues es un gusto saludarles de nueva cuenta con las cápsulas para la materia de metodología de la investigación. Entonces, en el clip, o si así lo quieren ver en la sesión de este día, voy a basarme un poco en lo que son las normas de alfabetización informacional, algunos aspectos que ya retomamos en la clase de gestión de la información. Bueno, aquí los voy a traer específicamente para desarrollar la norma 4 y la norma 5, sobre alfabetización informativa, específicamente como apoyo para la construcción del capítulo 2, revisión de la literatura. Como bien sabes, el capítulo de revisión de la literatura se compone de 3 elementos, que es la definición de constructos, lo que es el primer elemento. El segundo es la generación de las teorías, o lo que conocemos como el marco teórico como tal. Y el tercer componente son los estudios previos realizados por otros especialistas que no necesariamente son teóricos en un campo del conocimiento. Entonces, vamos a apoyarnos en estas cuarta y quinta norma de la alfabetización informacional para darte algunos tips en el proceso de la búsqueda de información que te permita posteriormente redactar lo que viene siendo el capítulo de revisión de la literatura. Y vamos comenzando primeramente para recordar el concepto de lo que es la alfabetización informativa, ¿no? Este concepto de María Pinto, que en uno de sus textos en el año de 2006, María Pinto es una autora española que está inmersa o está involucrada en el campo de la bibliotecología, y ella maneja la siguiente definición sobre alfabetización informativa. Ella la define de la siguiente manera: la alfabetización informativa consiste en el aprendizaje de habilidades, competencias, conocimientos y valores para el acceso, uso y comunicación de la información en cualquiera de sus formas, con el fin de generar profesionales y usuarios competentes, entrenados en el ámbito de saber identificar, registrar apropiadamente las fuentes de información, pero también saber procesar y producir información propia, es decir, generar conocimiento nuevo, saber discriminar y valorar la información, y también saber generar productos de comunicación de calidad. Esa es una definición en relación a la alfabetización informativa que pues consideraba pertinente traer en esta presentación para ubicarnos específicamente y poder recordar aspectos de lo que ya habíamos trabajado en la materia de gestión de la información. Como bien recordarás, tú alumno que llevaste gestión de la información, durante el semestre se promovieron o se mostraron en sesión 8 normas de alfabetización informacional. La primera de ellas era comprender la estructura del conocimiento y la información. Específicamente estamos hablando de entender la información, cómo se encuentra la información administrada, organizada en toda esa gran nube que se llama Internet. La segunda norma era determinar la naturaleza de una necesidad informativa, es decir, tenemos que partir siempre de una necesidad, del reconocimiento de que necesitamos buscar información para poder responder sobre algún objeto de estudio. Hablo ahorita de objeto de estudio porque específicamente lo estamos orientando a la materia de metodología de la investigación. Entonces aquí cabrían 2 preguntas: ¿qué necesito saber y para qué lo necesito saber? La tercera norma va en la línea de plantear estrategias efectivas para buscar y encontrar información. En pocas palabras, hablamos de la localización. La cuarta norma es recuperar información de manera eficiente. La quinta es analizar y evaluar información. La sexta es la integración, la síntesis y el uso de la información. La séptima es comunicar adecuadamente los resultados de nuestro trabajo. Y la octava norma, que es una de las más importantes, es respetar la propiedad intelectual y los derechos de autor. Esta última norma tiene que ver específicamente con la parte moral, la parte ética,
lo que tiene que ver con la parte de respetar lo que otras personas generan en términos de conocimiento, y si nosotros hacemos uso de esa información, no utilizarla como si fuera propia. Si lo hacemos, estamos incurriendo en situación de plagio, y pues hay que recordar que el plagio en nuestra institución está severamente castigado, ¿no? Como les mencionaba al inicio de este video, nuestra intención concretamente es hablar de la norma 4, recuperación de la información de forma eficiente, y la norma 5, analizar y evaluar la información. Así que en este video nos vamos a enfocar en esas dos normas. Empezamos con la norma 4. La norma 4, habilidad para recuperar la información, tiene como características o elementos a desarrollar lo siguiente. Primeramente, debemos de determinar las fuentes y repertorios primarios, secundarios y terciarios. ¿Qué podemos entender como fuentes primarias, secundarias y terciarias? Bueno, voy a comenzar de la última hacia la primera. Como fuente terciaria podemos considerar toda aquella información o datos que nos ayudan a localizar la fuente de la información. Es decir, catálogos, índices, el entrar a buscadores en Internet, o sea, todos aquellos recursos o medios que nos van a permitir tener acceso a la información que estamos buscando para, en este caso, armar nuestro objeto de estudio. Las fuentes secundarias, esas las concebimos como todos los resúmenes o los abstracts que nos muestran de forma general un poquito del tema que se está tratando en la fuente de información que nosotros estamos localizando. De hecho, el abstract o el resumen nos da ya una idea general si ese artículo que nosotros hemos ubicado en la red puede ser susceptible de utilizarlo en nuestro trabajo, principalmente en el capítulo 2, en lo que viene siendo la revisión de la literatura. Y la fuente primaria específicamente hace referencia a todas las fuentes de información completas, es decir, el tener concretamente en mano el artículo completo, el libro, la publicación periódica, la página de internet, inclusive un libro de texto, ya sea un libro de texto físico en papel o un libro de texto digital, ¿no? Que podamos tener acceso a toda la información de manera completa, ¿no? Entonces, esto es un aspecto importante a diferenciar para el proceso de búsqueda de la información que de alguna manera nos llevaría a obtener información para darle ese sustento teórico a nuestro objeto de estudio en el capítulo 2. Otra de las características o habilidades que debemos de pulir dentro de esta norma número 4 es conocer los diversos medios de almacenamiento físico y virtual de la información. Estamos hablando de las bibliotecas, de los centros de investigación, de organismos nacionales e internacionales, redes de investigación, entre otros. ¿Qué significa esto? Bueno, que en muchas ocasiones, de acuerdo al objeto de estudio que nosotros estemos desarrollando, al objeto de estudio que estamos interesados en resolver, nos podremos encontrar información que se genera en páginas de universidades o, como en este caso te estoy mostrando, un organismo internacional como es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que viene siendo UNESCO. Entonces podemos encontrar dentro de estas páginas, dentro de estos organismos, información relevante que nos puede ayudar para, en este caso, dar respuesta teórica a lo que nosotros estamos investigando. Podemos ver aquí en pantalla que la UNESCO maneja una serie de líneas temáticas que, si yo estoy trabajando un objeto de estudio en la línea de lo que viene siendo la educación, pues posiblemente la UNESCO sea un buen referente para poder yo entrar y buscar información. Tenemos otros casos también. Si estuviera haciendo u orientando mi investigación hacia algún tema de las ciencias de la salud, pues la Organización Mundial de la Salud
puede ser como organismo, un organismo confiable, en el cual yo pueda obtener información que ayude a sustentar lo que es mi objeto de estudio. Pero ¿qué tal si requiero información estadística, requiero consultar algunas publicaciones que tengan que ver con aspectos de geografía? Entonces te muestro en este caso la página del Instituto Nacional de Estadística y Geografía como un ejemplo de otro organismo, este sí, un organismo de carácter gubernamental. Bueno, no de carácter gubernamental directamente, pero sí concretamente, pues depende o rinde cuentas, en este caso, pues a nuestro gobierno, ¿no? Lo que viene siendo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Por ejemplo, vemos en pantalla que el INEGI maneja pues tanto estadística, pero también hay una sección que va relacionada a la parte de la investigación, donde podemos ver estadísticas experimentales, publicaciones que si fuese necesario consultar el INEGI, bueno, pues sabemos que el INEGI específicamente maneja también lo que son publicaciones y otra información que puede ser de utilidad. Entonces, esta habilidad, el de conocer los diversos medios de almacenamiento físico y virtual, pues hace alusión, vuelvo a repetir, a poder consultar recursos de otras fuentes como pueden ser bibliotecas, los centros de investigación, organismos nacionales e internacionales, redes de investigación, entre otros. Otra tercera habilidad dentro de la norma número 4 es conocer las potencialidades que le dan a una búsqueda en línea el uso de la lógica booleana. Específicamente, ¿a qué se refiere esto? Y abusados, porque es un aspecto importante y de hecho ya lo desarrollamos con varios ejercicios en la materia de gestión. Podemos definir la lógica booleana como una lógica de conjuntos que nos auxilia fundamentalmente para identificar formas de intersección entre conjuntos. Entonces, para que quede más claro el ejemplo, ¿a qué se hace referencia con la lógica booleana? Pues específicamente a la utilización de operadores booleanos. Los operadores booleanos, concretamente los más comunes, los más identificados, son tres. Es el AND, el OR y el NOT. Entonces, como estamos viendo aquí en el gráfico, si yo utilizo el término AND o el operador AND, que significa IN, y estoy haciendo búsqueda de información en relación a lo que es college o en atletas, por ejemplo, el utilizar este operador me permite hacer una búsqueda de información a través de un buscador de internet donde me ubique todos los documentos o artículos que hagan referencia al término de college y atletas. Para eso sirve en este caso el operador AND o en español es y. Pues. Luego tenemos el operador OR. Si yo quiero buscar sobre la misma línea lo que es college, pero ahora agrego el elemento university, en la búsqueda lo que va a hacer el operador booleano es tratar de identificar todos aquellos documentos que hagan referencia a lo que es el tema de college y va a sumar inclusive aquellos que tengan que ver con el tema university. No va a sumar otros resultados que no tengan que ver con college o university. Entonces, el operador booleano OR también es un elemento que podemos utilizar para buscar información a través de internet. Y el operador NOT, pues como su nombre lo indica, nos habla en términos de exclusión, de dejar fuera algo. Si yo estoy buscando el tema de atletas y le pongo NOT professional, quiere decir que al momento de hacer la búsqueda con el NOT, lo que va a hacer el buscador es identificarme información que hable específicamente sobre atletas, pero que no incluya a aquellos atletas que son profesionales, es decir, que cobran ya una cantidad de dinero por hacer alguna actividad deportiva. Entonces, sí es importante que estos operadores los vuelvas a traer a tu
esquema de trabajo, porque para poder localizar información para tu capítulo 2 de revisión de la literatura, estos operadores te van a ayudar específicamente a hacer o a depurar más la información y tratar de llegar a los artículos de calidad, a los artículos académicos que requieres para darle sustento teórico al capítulo número 2 de revisión de la literatura. Otra de las características de esta norma 4 es identificar con rapidez los planteamientos más importantes incluidos en un texto. Esto aquí ya implica una habilidad tuya para que puedas identificar de una forma rápida, a través de una lectura rápida, cuáles son los puntos esenciales que puede haber de algún artículo, de alguna página web en específico, de algún libro de texto, y que tú puedas determinar si ese artículo, ese libro, esa página web o ese blog incluso que tú estás ubicando puede ser posiblemente un artículo, algún documento o algún recurso de forma general que te pudiera servir para alimentar tu capítulo 2 de revisión de la literatura. Otro aspecto que hay que desarrollar como habilidad en esta norma 4 es acceder a la información realizando los trámites necesarios para llegársela ante las personas u organismos que la produzcan, distribuyan o posean. Hay mucha información en Internet que es de calidad y que tiene reconocimiento académico y científico, pero no a toda la información vamos a tener acceso de manera gratuita. Va a haber en determinados momentos donde habrá que pagar derechos para poder obtener esa información. Así que no te sorprendas si cuando estás haciendo búsqueda de información te encuentras con que si estás interesado en descargar algún artículo tengas que pagar una cantidad determinada, y eso ya dependerá de cada organismo, de cada institución, el costo que le pueda dar a su información. Por eso bases de datos cerradas, como yo así las identifico, como EBSCO y ProQuest, por citar a dos de las más fuertes, pues su trabajo es específicamente contar con un gran acervo de información académica y científica de calidad, pero pues tiene un costo para tener acceso a ellas, ¿no? CETIS Universidad, como tú ya lo sabes, cuenta con EBSCO, entonces pues eso no debería ser un problema para nosotros. Pero el otro punto que te quisiera comentar es, ¿qué pasa si tú encuentras un abstract, un resumen de un artículo que te parece interesante y que consideras que puede ser viable para utilizarlo en la construcción del capítulo 2? Consideras que esa información la necesitas. Entonces, si tenemos la posibilidad de ubicar dentro de ese resumen la manera de localizar al autor o a los autores de ese artículo, pues no hay que tener miedo y hay que asumir, digamos, la posición de tomar el correo y mandarles un correo a estos especialistas comentándoles que estamos interesados en el artículo. De alguna manera es posible, es muy altamente posible que muchos de los especialistas que tienen por ahí su correo electrónico nos puedan compartir el artículo o la información de manera completa. Eso sí, hay que ser claros y transparentes en indicarles qué es lo que estamos investigando y que también nosotros nos abramos a compartir en un determinado momento los resultados de lo que estemos investigando. Por último, un elemento de esta norma número 4, otra habilidad más a desarrollar, es recuperar la información que requiere o que se requiere en los distintos formatos. Concretamente, esto nos lleva a identificar que existen fuentes documentales de diversas índoles. Tenemos fuentes bibliográficas, que a su vez se dividen en impresas y manuscritos. Las impresas hacen alusión a lo que son fuentes documentales como referencias, hablamos de enciclopedias, de diccionarios, etcétera. Hablamos también de estudios que tienen que ver con los libros de texto, los manuales o las disertaciones o las tesis, las publicaciones periódicas, revistas, periódicos y diarios, los manuscritos que tienen que ver con los apuntes o lo que muchos de los profesores realizamos, que son antologías
sobre la materia que nosotros impartimos, ¿no? Entonces, esa es una parte de las fuentes documentales, las fuentes bibliográficas. Vuelvo a repetir, se dividen en impresas y en manuscritos. Luego tenemos aquellas fuentes documentales que están basadas en imagen. A estas se les llaman fuentes documentales iconográficas y se dividen en aquellas que son proyectables, como son los videos, las diapositivas, el DVD, el Blu-ray, por citar algunos ejemplos, y las no proyectables, como son los mapas y las fotografías. Y por último, obviamente, con esto de la integración de las tecnologías de la información y la comunicación y todo lo que es el Internet, pues se suman lo que vienen siendo las fuentes documentales digitales. Entre ellas podemos hacer una división de dos tipos de fuentes documentales digitales: las locales, que tienen que ver con el uso o el manejo de información que se encuentra en discos compactos o en CD-ROM, y pues todas aquellas que están en línea, lo que son biblioteca digital, bases de datos de acceso cerrado, o sea, las de paga como ESCO, como ProQuest, por citar algunas, o las abiertas como podrán ser Dialnet, como podrá ser Teseo, como podrá ser Redalic, Cielo, ERIC, entre otras, y por supuesto este gran monstruo que tenemos enfrente de nosotros, que se llama Internet. Ya con esto pues abordamos lo que vienen siendo las habilidades para recuperar la información. Estamos desarrollando 6 habilidades específicas dentro de esta norma 4 para la recuperación de la información. Entonces es importante que las revises y las sigas al pie de la letra para en el momento en que decidas empezar a hacer búsqueda de información, pues no sea una dificultad o un obstáculo encontrar dicha información. Ahora bien, vámonos a la quinta norma: analizar y evaluar información. Vamos a ver concretamente sobre qué nos habla esta norma. La norma 5, habilidad para analizar y evaluar información, nos comparte o nos hace referencia a 6 habilidades específicas. La primera es confrontar la información que encontramos con nuestras necesidades informativas. Es decir, aquí vamos a llegar a un punto donde la pregunta que nos hacíamos al inicio sobre qué necesito saber y para qué, pues bueno, hay que confrontar esas dos preguntas con la información que empezamos a localizar para ver si esa información empieza a satisfacer las necesidades que nosotros tenemos. La segunda habilidad específica: reconocer la autoridad, objetividad y veracidad de la información recuperada, y la ligo específicamente con la tercera habilidad, que se llama identificar los elementos que le dan a una publicación el carácter de académica. Y ahorita vamos a unir esas dos habilidades en concreto a través del siguiente ejemplo. Una recomendación a título personal que yo les hago a ustedes cuando busquen información a través de Google académico o del Google tradicional es que principalmente en el Google tradicional pues podemos encontrar información que hace referencia pues a muchas cosas y que pues forman parte de diversas fuentes, se presentan en diversos formatos incluso, y además también podemos encontrarnos mucha página comercial. Entonces, sin embargo, dentro del Google tradicional podemos encontrarnos de repente un garbanzo de a libra, es decir, un artículo que puede ser útil para nuestro tema de investigación o para desarrollar nuestro objeto de estudio. ¿Cuáles son las recomendaciones que yo te doy para que puedas identificar si la información que encuentras en el Google, ya sea el Google tradicional o el Google académico, es identificar dentro de los artículos los siguientes elementos? Te manejo 3 elementos básicos. El primero, identifica si el artículo viene en formato HTML o puede ser inclusive en formato PDF, pero tienes que por lo menos encontrar estos componentes. Primero, que cuenten con un título y datos completos de los autores.
Y estos autores principalmente pueden formar parte de una institución educativa o pueden formar parte de algún organismo, de alguna red de investigación o en este caso pueden ser miembros de una empresa. Segundo, si cuentan con abstract, con un resumen específicamente sobre lo que el artículo desarrolla. Muchos de las casas editoras, por así mencionarlo, o muchas revistas electrónicas, por lo regular exigen para poder aceptar documentos para ser publicables en sus páginas, requieren que la persona que manda un artículo pues genere un abstract. El abstract se tiene que generar en el lenguaje de origen. En este caso, si yo hago un artículo en español, pues tengo que generar el abstract en español, pero también me pueden exigir que lo haga en inglés o incluso hay algunas revistas, algunos journals que te lo solicitan en varios idiomas. Entonces, el hecho de que nosotros podamos encontrar que ese artículo cuenta con un abstract, pues ya es un punto a nuestro favor. Otro tercer elemento que yo te pediría trates de identificar en un artículo es si cuenta con palabras claves, las llamadas keywords. Entonces, si ese documento cuenta con keywords, cuenta con abstract y cuenta con un título y con un autor o un grupo de autores en específico, ya nos puede dar la confianza y la tranquilidad de que ese artículo nos puede servir, de que ese artículo tiene información académica que nos puede ser de gran valía para la construcción de nuestro capítulo 2. Ahora bien, ya si nos encontramos artículos en el Google académico o en el tradicional, que además de los tres componentes que te mencioné, pues tú ya identificas si se especifica de un journal, si cuenta con un ISSN, que es un registro específicamente que se le da a las revistas electrónicas, además de contar con el título, con los autores, con el abstract y con las palabras claves, pues mucho mejor, ¿no? Nos da una certeza mucho más grande de que el artículo es de calidad. O incluso si nos encontramos un artículo que además de contar con el ISSN, si especifica si se trata de un journal, pues además a ese factor le agregamos que cuentan con alguna página web, pues en este caso, jóvenes, así ahora sí que con los ojos cerrados, podríamos determinar que la información que ustedes van a tener en sus manos es información académica con calidad. Ahora bien, ¿de qué va a depender si la utilizas o no? Bueno, pues tendrás que hacer una revisión, en este caso, a detalle del artículo para determinar si esa información te va a ayudar o no en lo que vendría siendo tu trabajo, la construcción del capítulo 2. Regresando pues a las habilidades de la quinta norma, hay que evaluar igualmente la actualidad y el grado de especialización de la información. Ya les he establecido que para el trabajo de investigación, cuando se trate de ubicar estudios previos sobre el objeto de estudio que están desarrollando, hay que manejar un rango de 7 años hacia lo más actual. Otra habilidad específica que debemos desarrollar en esta quinta norma es conocer que los elementos que le dan valor a un recurso deben de estar ligados a su contenido, o sea, a los aspectos de fondo y no necesariamente al formato en que éste se presenta. Vamos, en pocas palabras, no hay que dejarnos guiar, no hay que orientarnos más por la cuestión de que si entramos en una página web y la vemos que está muy bien diseñada, tiene muchas imágenes, tiene mucho colorido, resulta muy atractiva, bueno, eso no debe de ser la pauta o el indicador para que nos diga, esta información me sirve. Hay que analizar la información de fondo, por eso se hace referencia a términos de contenido, eso es lo que importa, el contenido, el fondo. Y por último, hay que combinar el uso adecuado de estos criterios con habilidades de razonamiento que nos permitan identificar en el menor tiempo posible elementos más importantes de cada recurso informativo. Y esto específicamente pues nos lleva a que desarrollemos la habilidad para cuando estemos haciendo búsqueda
de información, ya sea en algún navegador como puede ser el Google tradicional o el Google académico, como aquí estamos viendo en pantalla, pues podamos considerar elementos que nos ayuden a hacer una diseminación selectiva de información. Porque si estamos hablando, por ejemplo, de un tema que tiene que ver, como vemos aquí en pantalla, con el virus del Zika, podemos encontrarnos N cantidad de documentos sobre el tema, ¿no? Lo importante es empezar a manejar elementos que nos permitan a ir delimitando más la información y tener aquellos artículos que realmente nos van a servir para dar respuesta a nuestro objeto de estudio. Con las bibliotecas digitales o con las bases de datos de acceso cerrado, como el caso de EBSCO o de ProQuest, pues no es tanto el problema, porque pues sabemos que EBSCO y ProQuest específicamente no van a permitir un artículo que no cumpla con los criterios y los lineamientos, hablando en términos académicos y científicos, para poder publicarlo, porque hay que recordar que pues ellos cobran por el servicio. Pero también podemos encontrarnos bibliotecas digitales, o en este caso bases de datos de acceso abierto como Dialnet o Teseo, que son bases de datos que manejan tesis doctorales en texto completo, o tenemos páginas como Redalí que manejan artículos que por lo regular los artículos son informes de investigaciones que se han realizado. Está el caso de Cielo, está el caso de ERIC, por mencionar algunos ejemplos. Entonces, esto que te estoy mencionando en este momento, pues tiene que ver específicamente con combinar ya esa habilidad que tú vas a ir desarrollando para poder determinar cómo vas seleccionando información que puede ser útil para ti y qué información de alguna manera no te va a servir para darle sustento teórico a tu capítulo 2. Bueno, pues con esto termino lo que es mi intervención. Es una intervención corta específicamente. Lo que se trata con esta presentación, con este videoclip, es precisamente darte un recurso para que puedas tener el apoyo en cuanto a lo que se trata de la localización, la recuperación de información que sea de calidad, información académica o científica que permita de alguna manera responder o alimentar, o lo que es importante, sustentar teóricamente lo que es el objeto de estudio que estás investigando. Recuerda que para la construcción del capítulo de revisión de la literatura ya no valen fuentes de información básicas o de divulgación como Rincón del Vago, Buenas Tareas, monografías. Eso queda fuera. Ustedes, estudiantes de metodología de la investigación, están en un nivel donde ya deben de utilizar fuentes de información confiables, académicas y científicas, bases de datos cerradas o abiertas. Entonces, porque allí es donde van a encontrar la información de calidad y la que les va a permitir darle ese sustento teórico, vuelvo a repetir, a su objeto de estudio. Agradezco la atención por el tiempo que te has tomado para ver este video. Se despide el doctor Edgar Alonso Jiménez Soto y seguiremos en contacto con otros videoclips que ayudarán, en este caso, a que tu proyecto de investigación culmine de una gran manera.